la falla técnica. Este ramo se trata de semiología, ¿ya? Así es conocido en todas las otras universidades. ¿Y de qué es la semiología? Es una ciencia médica que se dedica a estudiar tanto los síntomas como los signos de las enfermedades, ¿ya? Y que vamos a incorporar de poquito un poco de vocabulario. Síntoma va a corresponder a toda molestia o sensación subjetiva de una enfermedad, o sea, lo que el paciente dice que siente, ¿ya? Por ejemplo, que le duele la cabeza, que le duele el abdomen, que perdió la sensibilidad en una extremidad, ¿ya? Son las cosas que el paciente nos cuenta. Y van a ser síntomas, o sea, signos, todas las manifestaciones objetivas o físicas de una enfermedad, ¿ya? Por ejemplo, que yo constate en mi examen físico que mi paciente efectivamente perdió la fuerza de una extremidad. No solamente que tiene alterada su sensibilidad, sino que yo constato que tiene una alteración de la motilidad. O por ejemplo, yo constato que mi paciente tiene fiebre. No solamente que él siente calor, sino que tiene fiebre. Eso es un signo. Síndrome va a ser entonces una agrupación de síntomas y signos. Y puede estar dado por un montón de causas diferentes, ¿ya? Es una forma que nosotros utilizamos de agrupar patologías similares o que tienen manifestaciones similares, ¿ya? Una enfermedad, por otro lado, tiene características propias y habitualmente va a ser causado por un ente específico. Y aquí les puse un poquitito de unos ejemplos típicos de que nosotros lo ocupemos en clínica. Es el síndrome febril, o sea, un paciente que tiene fiebre, ¿ya? Pero esa fiebre puede estar causada por un montón de enfermedades distintas. Puede ser por una influenza, puede ser por una endocarditis, puede ser por una gastroenteritis infecciosa, ¿ya? Un montón de enfermedades me pueden causar el síndrome febril. Otro ejemplo, el síndrome meningio, que corresponde al conjunto de manifestaciones clínicas dadas por irritación de las meninges, ¿ya? Y eso puede ser causado por distintas enfermedades, como por ejemplo una meningitis bacteriana o una hemorragia subaracnoidea. Estamos hablando de una patología infecciosa y otra hemorrágica, o sea, distintas, pero que en su conjunto se van a manifestar de algunas formas similares. El objetivo de la semiología, en el fondo, y de esta asignatura, es que ustedes aprendan a identificar y reconocer cuáles son las manifestaciones de las distintas enfermedades, ¿ya? Para que puedan llegar al diagnóstico de su paciente. Esto lo vamos a hacer con distintos grados de precisión dependiendo de qué tanto vayan aprendiendo durante la asignatura, ¿ya? Y qué tanto vayamos estudiando nuestro paciente. Inicialmente, cuando solo hacemos una historia clínica y un examen físico, probablemente tengamos un acercamiento netamente sindromático, ¿ya? Por ejemplo, un paciente con una insuficiencia cardíaca. Yo me doy cuenta que el paciente tiene hallazgos desde el punto de vista cardíaco y que mi paciente, por ejemplo, está congestivo porque su corazón no es capaz de llevar a cabo la función cardíaca normal, pero no sé por qué, ¿ya? Si lo estudio un poquitito más, quizás, o lo examino un poco mejor, podré llegar a un diagnóstico anatómico y saber que la función cardíaca global está comprometida porque en la válvula mitral existe un daño que se llama insuficiencia, ¿ya? Y si yo estudio aún más a este paciente, quizás podré encontrar que este síndrome de insuficiencia cardíaca dado por una insuficiencia mitral originalmente está dado por un diagnóstico etiológico llamado endocarditis bacteriana por Streptococcus viridans, ¿ya? Esos son los distintos grados de precisión que uno va a ir logrando, uno mejorando su historia clínica, mejorando también su examen físico, pero muchas veces utilizando exámenes complementarios, ¿ya? Yo puedo llegar a decir que mi paciente tiene insuficiencia cardíaca y una insuficiencia mitral. ¿En qué grado? Clínicamente es imposible, necesito un ecógrafo, ¿ya? Lo mismo que para decir que es una endocarditis bacteriana. Aparte de yo saber que tiene alteraciones ecográficas, yo a este paciente tengo que utilizarle exámenes de laboratorio para aislar el agente bacteriano, ¿ya? Y con la semiología nosotros vamos a principalmente entrar acá, aprender a hacer una buena historia clínica, aprender a hacer un examen físico como corresponde, y eso nos va a permitir plantear una hipótesis diagnóstica, ¿ya? O sea, la sospecha. Yo creo que mi paciente tiene este diagnóstico. ¿Cómo lo confirmamos? Muchas veces necesitamos de otros apoyos, como los exámenes complementarios, sean de laboratorio, sean de imágenes, sean nucleares, ya hay un montón de exámenes complementarios, y eso muchas veces nos va a permitir llegar a un diagnóstico definido. Pero esto de aquí arriba es trascendental. Si yo no hice bien mi historia clínica ni mi examen, sueñen con que van a llegar a un buen diagnóstico después, ¿ya?
Los exámenes no los van a salvar. Si hicieron mal la pega aquí arriba, cuesta mucho avanzar y poder ayudar al paciente. Para que ustedes tengan la capacidad de obtener toda la información que necesitan, tienen que ser ordenados y prolijos, ¿ya? Esto de la historia clínica es conversar con el paciente, pero no hablar de la vida, ¿ya? Tiene que ser una conversación dirigida, con objetivos puntuales, y ustedes tienen que saber qué es lo que hay que preguntarle al paciente, ¿ya? Tienen que saber qué preguntarle y cómo hacerlo. Tiene que mantener una interacción fluida, que esto no sea como un interrogatorio policial, ¿ya? Si bien ustedes van a hacerle preguntas al paciente, tienen que dejar que ellos le respondan, tienen que dejarle un poco de tiempo libre también, ir guiándolos un poquitito, pero no que se nos pierda tampoco y que nos empiece a contar de su vecina que una vez le pasó que estuvo enferma, ¿ya? Tienen que asegurarse de recolectar toda la información relevante, o sea, no nos sirve una historia clínica a medias, porque están apurados y le preguntaron 2 o 3 cosas, no nos sirve, ¿ya? Y hay que considerar que hay algunos casos especiales en los cuales no les van a hacer la historia propiamente tal al paciente, ¿ya? Muchas veces hay pacientes comprometidos de conciencia o paciente pediátrico que no les va a contar la historia, ¿cierto? En que uno tiene que entrevistar a algún familiar o incluso algún testigo. Muchas veces pasa que hay pacientes que se encuentran comprometidos de conciencia en la calle. Historia no tenemos ninguna, con suerte la señora que lo encontró y llamó a la ambulancia. Entonces, hay que aprender a hablar con el paciente, con los familiares, con testigos, a veces con carabineros, ¿ya? ¿De qué se trata o qué es la entrevista clínica? Es la forma en que el médico o el examinador, en este caso ustedes los alumnos, ¿cierto?, se relacionan con el paciente y con su grupo familiar, ¿ya? Y es muy importante, porque en la primera conversación que ustedes tienen con el paciente, se sientan las bases para la relación médico-paciente, ¿ya? La confianza que el paciente les va a tener depende mucho de la primera impresión que ustedes les van a dar. Y para eso, y que tengamos una buena relación médico-paciente, se necesitan varias cosas, aparte de ustedes y un paciente al frente, ¿ya? Tenemos que estar en un lugar adecuado, tenemos que aprender a utilizar el tiempo, porque recuerden ustedes que el tiempo es un recurso escaso, y si bien quisiéramos nosotros tener siempre todo el tiempo para cada paciente, hay un rendimiento y siempre hay una lista de pacientes que ver en el día, y no podemos extendernos 2 horas con un paciente, ¿ya? Entonces, dependiendo después de dónde se desempeñen ustedes, se darán cuenta que la triste realidad muchas veces es que uno tiene 15 minutos por paciente, y en eso hay que hacer maravillas. Entonces hay que aprender a utilizar bien el tiempo. Y además, siempre tener una buena actitud y una buena preparación. Vamos a ir viendo en detalle. El lugar donde se desempeña, ¿cierto?, la entrevista clínica idealmente tiene que ser lo más cómodo y acogedor posible para su paciente. Ahí les puse un ejemplo de un box particular, muy probablemente, ¿cierto?, que se ve cómodo, se ve bien iluminado, se ve privado, no hay gente entrando y saliendo ni puertas en todos lados, ¿cierto? Tiene que ser un lugar silencioso, sobre todo cuando empiecen a conversar con adultos mayores, se van a dar cuenta que siempre, o la gran mayoría, tienen hipoacusia, entonces escuchan poco y hay que hablarles fuerte. Y si hay mucho ruido ambiental, menos les va a entender, ¿ya? Idealmente también con buena iluminación, porque lo vamos a necesitar para el examen físico. ¿Dónde vamos a entrevistar nosotros a los pacientes? Casi en cualquier parte, ¿ya? Muchas veces en un box o en una consulta, otras veces será en el domicilio del paciente, otras veces será en una cama de un paciente hospitalizado, en la urgencia que está un poco colapsada habitualmente. Lugares para hacer la entrevista clínica, en realidad muchos, pero hay algo que hay que evitar, que es esto que les puse aquí, las consultas de pasillo, ¿ya? Cuando ustedes sean profesionales, mucha gente los va a conocer y típico que se los va a encontrar en un pasillo del hospital y le va a decir: oye, doctor, doctora, sabe que tengo una duda, mire, tengo este examen, ¿me puede ayudar y dar un tratamiento? Eso no se hace. ¿Por qué? Porque en 1 o 2 minutos que tengan ustedes una conversación con alguien en el pasillo, no van a poder hacer todo esto bien. Y es muy probable que hagan un mal diagnóstico o que den un mal tratamiento. Y, de pasadita, tampoco tienen los antecedentes del paciente. Y cuando empiecen a conocer a los pacientes, sobre todo en Parral, que es más rural que Linares, se van a dar cuenta que los pacientes no tienen idea de cómo se llaman sus diagnósticos. Y eso es un gran problema. Entonces, eviten siempre las consultas de pasillo, ya que son esa consulta rápida, doctor, una consultita, no. Y no es de mala persona, es que cuando uno tiene que hacer un trabajo, lo debe desempeñar de la mejor forma posible.
Es importante que ustedes recuerden que la entrevista clínica corresponde a una instancia donde el paciente les va a contar intimidades, les va a contar miedos, les va a contar dolencias, ¿ya? Y que hay que resguardar el secreto profesional. No quiero andar en esto porque ustedes tendrán otras asignaturas que hablan de ética, ¿cierto? Pero quiero que se queden con la idea de que lo que el paciente les cuente, en su mayoría, va a ser parte del secreto profesional. O sea, ustedes no se lo van a andar contando a la salida de la secretaria, ¿ya? O no se lo van a andar contando con lujo de detalle a un colega y resulta que el colega se lo contó a otra persona y después supo a otra persona y al final se enteró su pobre paciente que usted andaba con el chisme y se enteró la mitad de la ciudad, ¿ya? Eso no se hace. Hay algunas excepciones con respecto al secreto profesional y eso está dado cuando el paciente a ustedes les cuente algo que comprometa la integridad del mismo o de otras personas. Por ejemplo, un paciente con antecedentes psiquiátricos que tiene un alto riesgo de suicidio o les dice que está con importantes alucinaciones y quiere una mujer posparto, por ejemplo, que quiere matar a su hijo recién nacido. Sí, secreto profesional, pero hay que evaluar qué tanto riesgo real tiene esa paciente de llevar a cabo lo que les está contando y quizás es necesario que acudamos a otra persona, ¿cierto?, que pueda ayudarnos a que efectivamente ese paciente no se suicide o que no mate a su bobita recién nacida, ¿ya? Lo mismo en algunas patologías infecciosas. Es un poco difícil y quizás está un poco normado por la ley, pero no tan claro el tema de algunas enfermedades infectocontagiosas como el tema del SIDA, ¿ya? De repente si uno tiene un paciente conocido que es SIDA, pero no le quiere contar a la pareja y en realidad no se están protegiendo y la pareja no sabe que tiene riesgo de contagiarse, quizás hay algunas medidas que tomar con respecto a eso, ¿ya? Pero fuera de esas instancias súper extremas que les estoy contando, habitualmente ustedes van a mantener el secreto profesional de lo que su paciente les cuenta. Cuidado, que pasa mucho con los alumnos. Conversan con un paciente en sala y afuera en el pasillo empiezan a contar cosas. Al principio claramente que no lo hacen de mala fe, pero contándole a sus compañeros, oigan, vi a un paciente que tiene esto y esto. Y hablan un poco fuerte y el paciente que acaban de ver está dentro de la sala escuchando cómo ustedes le están contando sus intimidades a otra persona. ¿Ya? Entonces, cuidado con eso, chiquillos. Acá hay ejemplos bonitos, casi perfectos, de cómo deberíamos nosotros efectuar la entrevista clínica, ¿cierto? Estar muchas veces uno a uno o uno con el paciente y su familia, pero estar en un lugar bien iluminado, tranquilo, conversar frente a ellos, mirándole a los ojos, no con nada entre medio que nos interrumpa, ¿cierto? No mirando el celular o no estar escribiendo todo el rato en el computador. Pero la realidad muchas veces está lejano a eso. Y está ahí el computador. Nos quedamos en la parte linda. Quiere poner paso la cara en el computador. No entiendo. ¿Alguien sabe si hay forma de conectar eso a un computador que no sea este? Corta esto. ¿Qué es esto? Ya, desconfío del computador, chicos. No es personal. Pero vamos a ocupar el mío.